Bueno, hasta aquí tenemos que Jesús nos fue contando un montón de cosas que estarían ocurriendo desde el día en que Él está relatando y dando esta profecía hasta el momento en el que Él venga. Muchas cosas estarían transcurriendo a través del tiempo y evidentemente por lo que hoy conocemos se han ido acentuando. Hablo de guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, terremotos, todo este tipo de situaciones. Siempre estuvieron presentes, pero en el último tiempo se han ido acentuando cada vez más. Y al transitar la profecía de Jesús nos encontramos con que Él dice que todas estas cuestiones complicadas y difíciles tienen que hacer que el que es creyente, el que confía en Jesús, cuando ve que estas cosas ocurren, debe levantar la cabeza y tener la buena expectativa de saber que esto implica, esto significa que Jesús está muy próximo a volver. Y así en el último encuentro que tuvimos vimos que Jesús describe mínimamente lo que será el gran día, el día de su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder llevar con Él a aquellos que durante este tiempo, durante su vida aquí en la tierra, confiaron en Él, se jugaron por Él y Él viene a buscarlos para que compartan con Él la eternidad. Y terminó diciendo unas palabras que siempre tenemos que tener muy presentes. Él dijo, y con esto nos despedimos en el video anterior, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué lindo es confiar en un Jesús que a través de los tiempos nunca cambia. Su palabra permanece para siempre. Y entonces, toda esta profecía que venimos viendo hace que en nosotros, en vos no sé, en mí, se despierte una ansiedad por poder conocer la respuesta a la pregunta específica de los discípulos que fue ¿cuándo? ¿O no te gustaría a vos saber cuándo vendrá Jesús? ¿Cuál será más o menos la fecha en la que vendrá? Para poder estar preparado, ¿te gustaría saberlo? Bueno, te cuento. Y con eso empezamos el relato de hoy. Jesús les dijo a sus discípulos, después de contar que Él volvería, que hay un día y una hora en que Él volverá, Él dijo esto. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Querés saber cuándo va a venir Jesús? ¿Querés saber la fecha más o menos? Bueno, en nombre de Jesús te puedo decir, no lo vas a saber. Eso está velado al conocimiento de las personas, aún de los ángeles. Jesús, en ese mismo momento que da la profecía, estando como hombre, él mismo no tenía conciencia de cuál sería el momento. Después, cuando volvió al Padre, volvió a estar en la forma de Dios Todopoderoso, como lo era antes de encarnarse, obviamente, ahora sí, pero en su momento, no, nadie lo sabía. Los discípulos, los ángeles inclusive que tendrán un papel tan determinante en lo que será el final de los tiempos, cuando el Señor haga sonar las trompetas y los ángeles sean enviados a recoger los escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra, ellos que tendrán un protagonismo tan fundamental, ellos tampoco tienen ese conocimiento de cuándo será aquel gran día. Vos y yo tampoco. Ella lo aclara. ¿Sabes por qué? Porque hay en profecías especialmente muchas expresiones proféticas, fechas o tiempos que pueden darse a la interpretación de que se podría calcular el momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, para que no malgastemos tiempo dando vuelta con ese tipo de búsquedas incorrectas, ya de una él nos dice, mira, nadie lo sabe. Pero el hecho de no conocer el momento, no conocer el día, la hora, la fecha, pone nuestro énfasis o nuestro centro o foco de atención en lo que al Señor verdaderamente le importa. Porque Él dijo así, estén alerta y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Entonces, es intencional el que no conozcamos esa fecha. Él ve que para nuestra salvación es preferible que no conozcamos el momento en el que Él vendrá. Él sabe que nosotros tenemos mucho mejores probabilidades de salvarnos si no conocemos el momento que si sí lo conocemos. Por eso lo hizo así. Y entonces, ¿cuál es su indicación? Que estemos alerta, estemos atentos, no bajemos la guardia. Y lo ilustró diciendo que es como cuando un hombre sale de viaje
y deja su casa al cuidado de los siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Está pintando una escena del Señor donde alguien que se va, que hace un viaje y que lo está representando al Señor, a Jesús, que fue al cielo y pronto volverá, y deja a todos los encargados de la casa, cada uno con una tarea que hacer. Y particularmente menciona la tarea que le deja al portero, que le encarga al portero que vigile. Pero todos deben estar atentos haciendo la tarea que el Señor les indicó. Por tanto, dice el Señor, manténganse despiertos, no te duermas, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Y en todo momento el Señor quiere que vos y yo estemos alertas. Él sabe que en los tiempos en los que estamos viviendo, las cosas serían complicadas para estar atentos y alertas a lo que es la palabra de Dios, su mensaje también. Porque hay tanto ruido de tantas cosas que pasan, de política, de economía, de violencia, de falta de amor, de tantas cosas que capturan nuestra atención en la vida diaria. Pensá en lo que ves en un noticiero normalmente y demás, que por ahí te sacan el foco de poner la expectativa y la mirada en la proximidad de la venida de Jesús y en pensar que necesitamos estar listos para cuando llegue ese momento, en pensar que necesitamos cada día pelearla y cada día entregar nuestra vida para que sea Jesús el que la guíe. Este es el foco del que no debemos apartarnos por más cosas importantes que veamos que pasan en otras partes. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Están notando que parece que será bastante sorpresivo el momento en el que Jesús venga para muchos. Y Jesús no quiere que sea sorpresivo para vos. Mira, también él dijo, la venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Vamos a tratar de ubicarnos en lo que fue el momento del tiempo de Noé. Lo que nos dice la Escritura con respecto a ese tiempo es que la mentalidad de los hombres y las mujeres era de continuo solamente al mal. Tanto se había pervertido la humanidad que no había ya buenos pensamientos en su mente y todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente al mal. Y continúa diciéndonos porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se cansaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Te das cuenta que se describe una vivencia normal con cosas que todo el mundo hace, como hace en tu vecindario, en tu país. Gente que come, que bebe, que se casan, que se dan en casamiento. No parece estar ocurriendo algo particularmente especial. Sin embargo, lo que nos cuenta el relato de aquel momento es que aunque el arca se estaba terminando de armar, se terminó de armar y finalmente ocurrieron cosas increíbles cuando Dios hace que los animales vayan llegando de diferentes partes del planeta y entrando los que el Señor indicó dentro del arca, que entrasen también Noé y su familia dentro del arca, que se cerrase milagrosamente por manos de ángeles que no eran visibles, se cerró la gran puerta del arca. Toda esta cosa pasó delante de todos los que querían verlo, pero dice que no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? En el tiempo del diluvio nadie debió sorprenderse por estas situaciones. Sin embargo, parece que prácticamente todos se sorprendieron, no lo esperaban o no creyeron que ocurriría. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por supuesto, ¿no? Fíjate que está nuevamente pintando Jesús la idea de sorpresa para el que no esté atento. Por lo tanto, si no sabes la hora, debes estar velando, atento, escuchando, alerta, para ver en qué momento de la historia se está viviendo y si realmente estamos sintiendo la proximidad de la venida de Jesús. Por esto, ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Clara la conclusión del Señor, ¿no es cierto? No especulemos con tiempos. No especulemos con debe faltar tanto, o seguramente podremos calcular de alguna manera el momento en el que el Señor vendrá. Jesús no quiere que especulemos.
hay algo que sí Él quiere claramente, pensando en tu salvación, y es que estemos atentos, velando, expectantes, estando unidos a Jesús, sabiendo que esa es la manera en la que podremos pasar al final de los tiempos, haya las pruebas que haya, de forma victoriosa. Y termina nuestro mensaje de hoy recordando lo que Jesús dijo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Es evidente que el Señor ve que habría una especie de somnolencia en la humanidad en el último de los tiempos. Gente que estaría no alerta, sino con la atención dispersa, con la vista fija quizás en varias partes a la vez y descuidando el foco de lo más importante. Por eso, estar distraídos en el final de los tiempos puede ser de consecuencias fatales. De ahí la preocupación y el énfasis que Jesús está poniendo. A Él no le importa que vos y yo sepamos el día y la hora en el que Él va a venir. Es más, quiso que no lo sepamos. Ahora sí quiso dejarnos muy claramente su consejo. Un consejo que tiene que ver con que vos y yo podamos ser salvos y compartir con Él la eternidad. Eso es lo que a Él le importa. Por eso ojalá sigamos su consejo, sabiendo que para la mayoría su llegada será una sorpresa. Bueno, para vos y para mí no debe serlo. Y para que así ocurra, vos y yo tenemos que estar atentos, alertas, vigilantes en todo momento. No le fallemos a Jesús. Que vos y yo estemos con ese grupo que no será sorprendido, sino que cuando Él venga lo estará esperando para compartir con Él la eternidad. Que Dios te bendiga.